Y esta noche me acompañan dos grandes invitados. Está con nosotros Mario Castillo Freire, analista político, abogado. Mario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas y Juan gracias. Cheput, exministro de Trabajo, ingeniero. Hola. Gracias por estar con nosotros, tal? Juan. Bueno, señores, empecemos con... Quiero sus impresiones sobre las declaraciones de Cateriano, porque uno puede entender que el presidente, puede entender entre comillas, que el presidente en un contexto en el que está conversando sobre, en un diario español, sobre la libertad de expresión, de pronto, de manera un poco ligera, hable de la coyuntura del Perú, de manera de pronto inapropiada, ¿no? Fuera de casa, con una coyuntura que los españoles no entienden. Pero una vez pasado eso, uno podría analizar en qué se equivocaron, si metieron la pata o no, y que el ministro Cateriano salga y reitere lo dicho por el presidente de la República. Ya no es un tema casual o de alguien que no sabe expresarse. Ya aquí hay una línea de gobierno que no sé cómo deberíamos interpretar. Mario. Yo creo que el gran problema es que el propio gobierno, empezando por el presidente, o fundamentalmente el presidente, tiene una gran frustración. Y la gran frustración es precisamente la de haber cambiado de plan de gobierno en el camino de las elecciones. Porque en el fondo de su corazón, él hubiera querido ejecutar su plan de gobierno original. Y su plan de gobierno original no precisamente dejaba de lado este tipo de cuestiones que él critica en relación a concentraciones de medios, en relación a eventuales manejos de determinados grupos empresariales de la prensa. Es decir, no tengo dudas de que si no hubiese habido ese quiebre original en el plan de gobierno del presidente, del hoy presidente, ese problema se hubiera tenido desde la perspectiva legal, o se hubieran salido normas que restringieran los límites de propiedad, etcétera, a efectos de quebrar esos grupos periodísticos que definitivamente a un gobierno autoritario no le habrían hecho bien y no le hacen bien en ningún país. Al haber habido este cambio de timón en la campaña electoral y al tener que ejecutar otro plan de gobierno, ese plan de gobierno, el que ganó las elecciones, implicaba el absoluto respeto a las reglas de juego en materia de usos y costumbres de una democracia representativa, de la más absoluta libertad de prensa y todo lo que implica el que un gobernante acepte y asuma el ser criticado, tanto él como las personas que lo representan, en la medida que realizan algunas funciones que pueden lindar con el desempeño de funciones públicas, ¿no? De tal manera que esa es la frustración. Es decir, no puedo hacer nada, pero quisiera hacer todo. Entonces, lo que ocurre con el presidente del Consejo de Ministros es una situación también muy comprometedora. O sea, difícilmente alguien quisiera estar en su lugar, porque Pedro Cateriano es una persona de amplias, digamos, trayectoria y credenciales democráticas. Ay, ¿por qué se repite tanto eso? ¿Qué lo Porque es demuestra? verdad. ¿Pero por qué lo demuestra? Si cuando llega al gobierno y tiene un cargo de un cargo como el que tiene ahora, las cartas democráticas parecen írsele al talón. Se le fueron al talón en el caso del servicio militar obligatorio y ahora el primer rasgo de una persona a la que no le gusta la democracia es que cuando tiene la tribuna en contra empieza a amenazar. Y esa ha sido la característica de Pedro Cateriano todo este gobierno. Así que es bien fácil ser demócrata cuando uno está sentado en la tribuna, pero cuando te toca jugar en la cancha hay que ser demócrata en serio. Claro, pero ¿no? a ver, yo no puedo decir que Pedro Cateriano no sea una persona de trayectoria democrática porque su actuación como diputado... Hasta ahí podemos estar de acuerdo, no, pero además... ¿hace 20 años? No, pero perdón, yo no es que esté defendiendo su gestión como primer ministro, estoy diciendo que es una persona que nunca ha atentado de manera alguna contra el sistema democrático. Eso da, más allá de que le guste a uno, el actor político no, más allá de que le guste a uno, el actor político no, pasado o presente, es una persona que tiene respeto del sistema democrático y no ha propuesto algo contra él. Eso da trayectoria democrática. Pero, a ver, no significa que uno comulgue con... Le pregunto a Juan, Cateriano. pero una persona que parece estar todo el rato incómoda con el hecho de que en un sistema democrático alguien va a sacar una encuesta que no te gusta, otro va a poner un titular que no te gusta, no parece una actitud de una persona muy demócrata. Es bien fácil ser demócrata en el papel, bien fácil. Hay otros elementos, ¿no? El silencio de los procuradores. Por ejemplo, ¿no? Que él ha estimulado, ¿no? Con sus declaraciones, con sus llamadas de atención públicas, o la misma forma como se ha comportado con los líderes democráticos, ¿no? Si hablamos de malos modales, como él ha señalado en la conferencia de prensa de hoy, pues él ha sido un maleducado en términos tuiteros. Pues él se la ha pasado permanentemente hostigando a la oposición en momentos en los cuales debería más bien haber llamado al diálogo. Y luego
cuando él hace la comparación con los medios de comunicación y dice, yo he colocado hechos objetivos, pues yo me pregunto y a la vez me contesto. Eso no es un hecho objetivo, que la señora Nadine Heredia tiene una serie de cuestiones legítimamente dudosas, ¿no? Desde el punto de vista de los gastos, paga $2.000 por unas maletas, se descubren unas cuentas bancarias que no puede justificar. Es un hecho evidente la Nadine Heredia de antes de ingresar a la política y después de ingresar a la política. Ella no vivía donde vive ahora. Ella no tenía el manejo de dinero que tiene ahora. Es indiscutible que se han enriquecido gracias a la política. Un demócrata Entonces, carta cabal deja que investiguen a las personas ligadas al gobierno sin hacer tanta pataleta. Pero aparte hay otra cosa que es grave, fácil, ¿no? ser demócrata cuando había que ponerse una dictadura. Ahí todos éramos demócratas. Años después hay un montón que se les ha salido el fustán. No quiero decir que Pedro Cateriano no lo sea, pero sí me parece injusto esta suerte como de es un demócrata carta cabal. No, a mí no me consta. ¿No? Eso se tiene que mostrar con acciones. No, además, este tipo de democracia está inaugurando una medida extraña, ¿no? Cuando se compara los actos ilícitos de la actualidad que se están investigando, probablemente ilícitos, con lo que fue el pasado. Es decir, a partir de ahora, gracias a este gobierno, si tú robas hasta $1.000 millones, ya no eres un corrupto porque los otros robaron más, ¿no? Ellos robaron más, esa es la medida, ¿no? O sea, ya se ha generado una especie de línea de base para poder actuar en materia de corrupción, pues esa es la justificación que ellos dan, ¿no? Estas son minucias, etcétera, etcétera. Pero lo principal y lo más grave, creo yo, es que se puede comprender al presidente en España, que ingresa pues en un curso emocional y da unas declaraciones defendiendo a su esposa, puede ser comprensible, pero cuando lo hace el jefe de gobierno en el Perú, indicando que está de acuerdo con lo que dice el presidente, pues ahí estamos hablando de una posición oficial del gobierno en relación a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, a la forma como se comportan con la oposición. Entonces, este comportamiento, que como tú bien señalas, demuestra una serie de indicios no necesariamente democráticos, yo creo que él está en estos momentos en colisión con lo que es la democracia, no está demostrando un comportamiento democrático. Es algo que se puede agudizar en los próximos meses, por una sencilla razón. Es un gobierno que está acorralado, es un gobierno que tiene una serie de problemas, que no quiere rendir cuentas, que la señora Nadine Heredia sabe que está en graves problemas y por lo tanto pueden agudizar este proceso de confrontación con la oposición con el único ánimo de tratar de desviar la atención. Nadie puede negar que la concentración de medios es un problema en cualquier país del mundo. La concentración de medios es además un problema para un gobierno en particular cuando ésta se dedica a mentir sistemáticamente y la gente no tiene opción de encontrar una versión distinta, ¿no es cierto? Nada de las acusaciones realmente serias, salvo algún caso que le respeto al señor Cateriano, que efectivamente la prensa a veces se reproduce, la prensa como cualquier ejercicio humano comete errores también, ¿no es cierto? Pero no hay nada de lo grave que se ha denunciado que no haya sido materia de todos los periódicos y de todos los medios de comunicación que tienen o que no tienen que ver con el grupo mencionado. Entonces, no es la concentración de medios la que lo está fastidiando, lo está mintiendo, sino hay un problema del gobierno. El tema es que esto va más allá de cualquier concentración, porque todos los medios de comunicación del grupo que sea critican al gobierno. Y han dado cuenta de los ilícitos. Y han dado cuenta, ¿no?, de todas las situaciones que son objeto de investigaciones tanto en el Congreso de la República como por el Ministerio Público. Mi lectura en relación al tema Cateriano como primer ministro y en relación a estas declaraciones es el siguiente. Yo creo que Cateriano se encuentra en una situación muy incómoda, porque es primer ministro de un presidente de quien nunca se hubiera imaginado ser primer ministro. Yo hago esa lectura política. Y también creo yo que hay que ser muy cuidadosos en lo que coincido con Juan en la perspectiva de estar alertas en lo que pase durante este año que queda de gobierno, porque evidentemente no debe permitirse ninguna alteración de las reglas de juego en materia de libertad de prensa como corresponde. Creo efectivamente que esa situación de incomodidad hace que el primer ministro tenga que declarar lo que declara dentro de los parámetros que tiene. Sin embargo, tal vez para una persona en cuyo pasado, muchos recordamos un hombre evidentemente de las características que he mencionado, puede que para muchos lo más correcto sea renunciar. Sin embargo, yo me hago la pregunta de quién quisiera asumir. No me refiero a las personas que de repente salen todos los días en la televisión sobando al gobierno, sino qué persona de nivel académico, profesional, etcétera, político, pudiera hacerse cargo con la precariedad en la que se encuentra ante la opinión pública el presidente de la República de un primerato. Entonces,
es un poco jugar o sopesar esas circunstancias. Naturalmente, yo no creo que esa incomodidad o esas expresiones de incomodidad vayan más allá, porque evidentemente sería cruzar esa línea muy peligrosa. ¿Tú lo ves incómodo, Juan, o lo ves como pez en el agua? Yo lo veo adaptado a las circunstancias y no veo a una persona que esté negando este gobierno. Ha viajado con el presidente de España en medio de una crisis económica. Podría haberse ahorrado toda esta explicación sobre los medios de comunicación y haber dado una respuesta más diplomática y más sobre todo más de Estado, ¿no? Porque el presidente ha hablado en España de que la prensa le está quitando el piso y el Poder Judicial se comporta mal y que el Congreso está haciendo juicios populares. Entonces, ¿cuál es el mensaje a los inversionistas españoles? Esto es un desastre. ¿No? Está diciendo, por si acaso, no inviertan en el Perú, que en el Poder Judicial se hacen persecuciones, hacen juicios populares en el Congreso y la prensa me quiere sabotear, ¿no? Esa es la irresponsabilidad de Ollantumala. Pero se supone que una persona que está formada en Derecho y que tiene cierta experiencia va a venir acá con un mensaje no de traductor, sino de por lo menos conciliación, pero vemos que hace todo lo contrario. Y aún más, si de malos modales se trata o de denuncias, no ha sido la concentración de medios la que dijo que entre este gobierno, el de Fujimori y el de Alan García, había un triple empate en corrupción, porque a él no le gusta que le digan corrupta a la pareja presidencial como es la percepción que se refleja en las encuestas, sino fue Fernando Olivera, y él no dijo nada, a pesar de que lo une una larga amistad con Fernando. Entonces, no es patrimonio ni exclusividad de los medios de comunicación el señalar que en estos momentos la pareja presidencial está seriamente cuestionada. Es el reflejo de las encuestas. ¿Y motivado por qué? Por el estilo de vida, por las contradicciones, por los signos exteriores de riqueza, no solamente de Humala y su esposa, de toda la familia, ¿no? Los hermanos de ella y los hermanos de él, que están cuestionados en todas partes. Entonces es lógico pensar que si hay un gran rechazo de la opinión pública es por eso. Y yo sí estoy seguro, y es lo que pienso y constitucionalmente puedo decirlo, que este gobierno, cuando se investigue a fondo, no va a estar en un triple empate, sino va a ser el gobierno que en democracia mayor cantidad de actos de corrupción podría haber cometido. Porque lo que está pasando a nivel de programas sociales, a nivel de compras en los ministerios, a nivel de licitaciones a dedo, etcétera, etcétera, es gravísimo. Y así como el señor Cateriano escribió un libro contra Alan García, él también seguramente se merecerá un libro de respuesta y pasará a la historia como el blindador de un gobierno que no merece que se le blinde, sino que más bien empiece a rendir cuentas por la gran cantidad de indicios que hay en estos momentos de corrupción y que lamentablemente por artimañas que antes criticaron no se están llevando a cabo, como los habeas corpus y cosas por el estilo. O sea, en el Perú de hoy, en el Perú político de hoy, el mensaje está dado. Nos quejamos de la corrupción, pero sin embargo ya sabe el funcionario corrupto que simplemente tiene que contratar a un par de abogados, ¿no? Presentar un habeas corpus y simplemente no se acabó el asunto, por lo tanto ahí está el principal estímulo a seguir incurriendo en delitos contra la cosa pública. Y abonando en la teoría de Mario para equilibrar, porque son dos puntos de vista distintos, yo siento que él está más cómodo que incómodo, pero si estuviera incómodo bien haría en ser más fiel a su incomodidad que al presidente Humala, y así generar un balance y no generar esta sensación de que este es un gobierno al que le molesta tanto la crítica, que se nos viene un proceso electoral y sabe Dios qué va a pasar, porque no es fácil enfrentar un proceso electoral con un gobierno que dice que los medios no son transparentes, que las encuestadoras mienten, que los procuradores se tienen que callar, que el Congreso, vamos. Claro, pero digamos, yo en primer lugar recomendaría al Ejecutivo dejar la cantaleta de la concentración de medios. Es decir, para cortar el tema de raíz. Es decir, ¿para qué sigo hablando de la concentración de medios si en realidad no estoy proponiendo nada sobre la concentración de medios? No lo he propuesto cuando tenía fuerza como gobierno entrante, no formaba parte del plan de gobierno con el que me eligieron, no cuento con el número suficiente de congresistas, no tengo fuerza en la opinión pública y estoy de salida. O sea, ¿para qué voy a seguir con lo mismo? Y además que es un tema que la opinión pública sabe perfectamente que no es así, que no responde a la realidad y que en realidad lo que se dice en los medios de comunicación, sea de la naturaleza que fueren, en muchos casos responde a la verdad de las cosas. Y en segundo lugar, sí, o sea, yo creo que la percepción de incomodidad a la que yo hacía referencia es que el primer ministro, si quiere seguir siendo primer ministro, evidentemente tiene que mantener un equilibrio. Debe ser muy difícil para alguien en su posición como primer ministro, y mientras quiera seguirlo siendo, naturalmente decir, bueno, mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice la oposición, de esta manera que ya dejaría de ser en los hechos primer ministro, al día siguiente me pedirían mi renuncia. Lo que creo yo es que, evidentemente, yo sospecho de esa incomodidad, es una incomodidad que no se aprecia, digamos,
en las cámaras, pero que uno puede leer en el entre líneas. Creo ese deslinde entre la referencia de Humala a la concentración de medios y la referencia a Hugo Chávez implica un disentir con respecto al presidente de la República. Es decir, más allá de estar de acuerdo en algo, con lo que la mayoría no estamos, y disentir en un aspecto en relación a Hugo Chávez, bueno, implica disentir e implica disentir siendo primer ministro. A mí, yo creo que sería buenísimo para todos que ese demócrata carta cabal de los que muchos hablan se manifestara más. Le haría muy bien al país. No digo que no lo sea, digo que no me lo parece, porque sus acciones en estos últimos tiempos no dan cuenta de ello. Pero en fin, hay todavía oportunidad para que el señor Cateriano busque el tono más apropiado. Confiamos, eso sí, en que no se van a tomar ninguna medida en contra de la libertad de expresión, pero tampoco hay que estar quejándose de ella tanto tiempo, porque la gente empieza a no valorar el hecho de que haya libertad de expresión y se crea un clima para que el día de mañana venga otro que cierra medios y a todo el mundo le parece genial, porque los medios dicen mentiras y porque ya esa idea se interiorizó, que eso es lo que han hecho casi todos los que han terminado cerrando medios de comunicación en otros países. En fin, vamos a ir a una pausa y regresamos. Justamente volvemos sobre el tema a raíz de la consulta que va a hacer la OEA sobre concentración de medios en toda la región. Ojo, grupos poderosos que tienen varios medios de comunicación, eso es un problema aquí en Estados Unidos, en países de Europa, en otros países de Latinoamérica. No somos originales en ese sentido. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, seguimos en las 5 de las 7 y ahora vamos a analizar el caso de la OEA, que realiza una relatoría especial, mejor dicho, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una consulta pública para conocer la situación existente sobre la concentración de medios y las leyes y prácticas para afrontar este fenómeno en la región. Hay toda una discusión sobre si hay o no concentración de medios. Yo particularmente no puedo expresar mucho porque trabajo en un medio de comunicación, pero sí creo que nunca antes en la oferta que ha habido, por ejemplo, en el Perú en materia de noticias, ha habido tanto canal de noticias, de distintos grupos, por cierto, ¿no? Está RPP-TV, está Canal N, está el canal de noticias del Estado, ¿no es cierto?, que tiene un canal de noticias importante, está Willax, está TV+, todos de distintos grupos, de canales dedicados solo a las noticias. Es verdad que eso está en cable y que con la digitalización supongo que se hará más masivo, pero hay un esfuerzo por mostrar información seria y plural. Cada uno de esos canales pertenece a grandes medios de comunicación, ¿no? No pareciera haber una vocación por concentrar la información en un par de manos y que todo sea pensado de una sola manera. Tampoco hay cárteles. Mira, lo que sucede en México, un poco para ilustrar a los que nos están viendo, en algunos casos se da en que las grandes señales televisivas se unen para ningunear o para silenciar a algún político opositor. Sucedió cuando se dio la gran ley hace 2 o 3 años de la reforma de las telecomunicaciones. Los senadores y los diputados que estaban a favor de ese proyecto pues fueron desaparecidos por completo, tanto de Televisión Azteca como de Televisa, ¿no? Entonces se formó ahí un cártel. Pero yo sí estoy en la línea que tú acabas de señalar en tu prólogo, en tu introducción, en el sentido de que existe una gran cantidad de canales de televisión y obviamente el pluralismo que se reclama se puede reflejar en la diversidad de programas y por otro lado en la conquista del mercado. Entonces no debemos olvidar de que existe siempre la libertad para poder decidir qué es lo que veo. Y desde ese punto de vista acá no se ha llegado a los niveles de coacción que sí hay en otros países, como por ejemplo México, en lo que acabamos de señalar, o Nicaragua, ¿no? O el mismo Venezuela, ¿no? En el cual el Estado tiene una posición hegemónica y bloquea las señales cuando se le da la gana para que de esa manera la gran cantidad de personas no tenga acceso a algún espacio de libertad informativa. Eso no se da en el Perú. No podemos negar que el Grupo del Comercio, hay que hacerlo con todas sus letras, tiene una importante, es poderoso, digamos, ¿no es cierto? No tanto por la cantidad de medios que maneja, sino por la cantidad de publicidad que concentra. En virtud, en buena parte de que sus productos son exitosos también, sobre todo en prensa escrita, ¿no? Ese es un poco el asunto. Pero tampoco podemos negar que, y esa es una realidad que nadie está viendo, si uno va a regiones, la cantidad de diarios regionales, radios regionales y televisión local, que no existía hace 10 años, no había manera.
no existía simplemente, es poderosísima. Miles de pequeños estaciones de televisión, radio, periódicos locales que generan también su información y no dependen de ningún gran grupo. Primero hay que recordar que en el Perú hay la más absoluta libertad de empresa para crear medios de comunicación. Y eso es muy importante. Yo creo que en materia de medios de comunicación, lo que garantiza la más absoluta libertad es que los gobiernos y los estados no metan la mano. Porque eso genera competencia. El público al final juzgará, el público ve qué canal sintoniza, si este canal, si otro canal, el estado, en fin. O sea, el público elige. Entonces al público además no se le puede engañar. Por último, yo quiero expresar que a mí el cuestionario me preocupa. Yo me leo el cuestionario de la Organización de Estados Americanos y me preocupa. Me preocupa, por ejemplo, cuando en alguna de las preguntas, por ejemplo, se dice cómo se garantiza en su país el derecho de la sociedad a saber quién controla los medios a través de los cuales se informa y participa en la esfera pública. Bueno, eso en principio por registros públicos uno conoce quiénes son quienes dirigen los medios de comunicación. Pero la pregunta 7, si es una pregunta para pensar, dice, ¿existe alguna disposición legal encaminada a reconocer e incluir efectivamente al sector de medios de carácter social comunitario en los distintos sistemas de medios? Esta pregunta automáticamente a mí me olió a Tufillo Velázquista. Telecentro, ¿no? Claro, no solo Telecentro. Perdón, plan de gobierno de Ollantumala, plan de gobierno de Ollantumala. Por supuesto, busqué qué pasó con los diarios en los 70 en el gobierno de Velasco. El comercio, organizaciones campesinas. La prensa, comunidades laborales. Correo, a los profesionales. Ojo a los escritores, artistas e intelectuales. Mentira, todo el gobierno. Última hora, las organizaciones de servicio, cooperativas, bancos, mutuales, etcétera. Expreso, organizaciones educativas y la crónica a la imparcial Oficina Nacional de Informaciones del propio Estado. Y además hay una cosa que no se está teniendo en cuenta. Ese concepto era pre-digitalización y pre-redes sociales. Claro. El Facebook tiene, según escuché ayer a su representante en el Perú un tránsito de 14 millones de personas. Mira, no hay medio de comunicación que logre esa sintonía ni la venta de esa cantidad de ejemplares de nada. Entonces, y yo lo que me pregunto al leer este cuestionario son dos cosas. Primero, ¿cuál es la concepción previa que se tiene al elaborar un cuestionario de esta naturaleza? Primer punto. O sea, ideológicamente las preguntas están, yo creo, algo sesgadas. Me parece que la preocupación es que los particulares puedan tener 2 o más medios, pero en realidad las preguntas no van cuando un Estado controla todo, como ocurre en el caso de Venezuela, por ejemplo. O sea, por ahí no hay problema, porque hay determinado sesgo político. Y en segundo lugar, que es lo que más me preocupa, es para qué se hace la encuesta. Porque este cuestionario efectivamente no es un cuestionario en el aire. O sea, este cuestionario va a recoger determinada información que se va a levantar, se va a procesar y la organización va a adoptar determinados criterios que finalmente servirán de puntos de vista a adoptar en cuanto acciones de garantía puedan llegar a la organización vía la comisión y la corte. De manera tal que es un adelanto de lo que se puede venir. Complicado porque además me parece el desconocimiento de una realidad que es absolutamente palpable. Cada día se generan más titulares en Twitter y en Facebook que en los periódicos. Rosa María Palacios, que hoy no tiene presencia en un medio masivo, rebota sus entrevistas y sus blogs y sus posts de su blog en todos los medios masivos porque la información es valiosa. No, pero los mismos donde medios se genera masivos... la información valiosa, vas a encontrar quien la lea y el público va a llegar a ella. No, la misma generación de contenido de los medios de comunicación masivos se vuelve viral gracias a las redes sociales, ¿no? Y viceversa. Lo que se vuelve Así es. viral en las redes sociales Es reflejado luego ayer, en los por medios ejemplo, masivos. escuchaba a un chico que hablaba en Canal 7 y decía, los medios nos quieren hacer creer que la Tigresa del Oriente es una artista. Y yo decía, qué horror. Ese señor no se da cuenta que la Tigresa del Oriente nació en las redes, nació en YouTube, y los medios tuvieron que aceptar que la señora tenía por lo menos seguidores, no sé si talento. No, o sea, el ya. proceso ha sido exactamente al revés, a como piensan muchas personas que hoy se generan las cosas. Y hay evidencia fáctica y hay una serie de estudios que los jóvenes se ilustran, ¿no? Se documentan gracias a las redes sociales. Es muy raro de que estén viendo televisión o cosas así. Ellos lo ven en YouTube, cualquier cosa lo solucionan a través de los videos, de las redes sociales o de lo que comparten en Twitter. Un chico Pero con un celular
y con una cámara de fotos puede tener tanta potencia en su denuncia como un gran diario, ¿no? Así es. Ahora, mira, esta es una vieja preocupación de la OEA, que data de hace muchos años. Ahora, yo comparto con Mario esa preocupación por el cuestionario porque se va a convertir en insumo para el proceso de toma de decisiones tanto de la Comisión como de la Corte. Por ahí puede venir el problema. A mí lo que sí me parece más complicado, que es una cosa de la que habla Chomsky, que no tiene tanto que ver con un grupo que maneja muchos medios de comunicación, son grupos que manejan muchas empresas distintas. Entonces, si yo tengo una empresa voy a inventarme, una empresa editorial de libros escolares y tengo medios de comunicación y arranca la campaña escolar y quiero que las cosas se den de determinada manera para beneficiar a mi empresa, empiezo a hacer campaña en mis medios de comunicación. Claro, y de esa manera creas... Eso es mucho más difícil de detectar y ocurre mucho más y es más grave. No, pero esa es una de las farsas que están detrás de algunas políticas públicas. O sea, se construye una necesidad a través de los medios de comunicación para que luego salga la política pública y diga necesitamos hacer eso, campañas de vacunación, que lo único que buscan es deshacerte de vacunas que están a punto de ser obsoletas, necesidad de libros, no promoción de algunas empresas constructoras, etcétera, Pañales. etcétera. Pañales, ¿no? Pañales, cosas de ese tipo. O de pronto aparecen que hay que construir un carril de no sé dónde. Y, tú dices, y también decidir quién es y quién no es corrupto, ¿no? Que yo creo que es uno de los problemas que existe, ¿no? Mira, la pluralidad que es el instrumento para ir en contra de la concentración de medios, yo creo que todavía en nuestro país, todavía se da cierto nivel de pluralismo informativo, que no necesariamente está en el Canal 7, hay muchas personas que somos opositores y que nunca somos invitados al Canal 7, por ejemplo, que debería dar el ejemplo de pluralidad en todos sus programas, ¿no? Y si lo hacen hace mucho tiempo y nunca más lo vuelven a hacer, o para invitar temas absolutamente irrelevantes. Y de esa queja he tenido oportunidad de conversarla con otros políticos, ¿no? Entonces debería ser el ejemplo. Pero existe un abanico de programas en estos momentos y de medios de comunicación planos que permiten ese pluralismo informativo. Yo no creo que estemos en condiciones similares a las que pueden existir en estos momentos en México, en el mismo Venezuela, o en Argentina, por ejemplo, la planadora de Kirchner contra el Clarín, ¿no? Cosas que acá en ningún momento se han dado. Por eso, cuando el presidente quiere atribuir a una destrucción de su esposa esta campaña y la concentración de medios, le está haciendo un flaco favor a la institucionalidad en el país. Pues uno de los activos que él debería defender es el que durante su gobierno no solamente se ha garantizado la libertad de expresión, sino de que no ha podido consolidarse un sistema que pueda ser perverso contra la democracia. Tenemos que ir a una pausa. El tema que viene a continuación es sobre la corrupción en gobiernos regionales, que es un tema gravísimo. Y ojo, que ahí, por ejemplo, la prensa local ha hecho a veces un trabajo en solitario, peligroso, sin que este gobierno, que está preocupadísimo por la concentración de medios, le haga caso a denuncias de periódicos locales. Si el propio gobierno no le presta atención a denuncias que salen en medios más chicos, entonces ¿cómo pueden pretender que se tome en cuenta o que las cosas trasciendan si solo les interesa el titular del periódico grande con el que están tan obsesionados? Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, la lista es larga y preocupa muchísimo porque la corrupción es el denominador común entre las nuevas autoridades de gobiernos regionales, las nuevas, ni siquiera las anteriores. Y esto nos debe preocupar muchísimo porque la Comisión Belaúnde del Ocio tiene como fin no solo ver qué cosa hizo el señor Martín Belaúnde, sino ver cómo se ha instaurado esta red de corrupción en las concesiones y en las obras en gobiernos regionales. Y la verdad que andamos mirándonos el ombligo y nadie sabe muy bien qué cosa está pasando en el interior del país. Y acá quiero hacer un reconocimiento a la prensa local. Muchos de estas personas que hoy día están siendo juzgadas, encarceladas o perseguidas han sido denunciadas por periodistas muy valientes a que, por cierto, se les ha dejado absolutamente solos, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque en realidad, si vamos por la lista, ahorita son investigados por cosas cometidas o por ya perseguidos de procesos anteriores. Wilfredo Oscorima, ¿no? Sentenciado, me parece, de Cucho. Teodulo Quispe, de Pasco. Félix Moreno, del Callao. Edwin Licona, del Cusco. Ricardo Flores, de Tumbes. Waldo Ríos, de Ancash. O sea, la lista es bien compleja porque quiere decir que no existe ningún control sobre quién puede acceder a una gobernatura regional. Bueno, aquí el problema parte de cómo es que uno tiene que hacer o qué es lo que uno tiene que hacer para llegar al gobierno regional. Y las leyes electorales, y yo siempre vengo sosteniendo esto, las leyes electorales deberían permitir que efectivamente agrupaciones locales postulen
a la alcaldía provincial, a la alcaldía distrital, pero que para postular a un gobierno regional se tenga que, solo puedan hacerlo los partidos políticos nacionales. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un poder absolutamente local, como una provincia o un distrito, sino una región. Ese es un primer divorcio, es decir, la desconexión entre la política grande del Perú y la política mediana de regiones a las cuales no deben renunciar los partidos políticos, y habría una conexión muy buena entre el poder de las organizaciones nacionales y los poderes regionales. Punto uno. Y mayor control. Ese control que se pide. ¿Qué control va a haber? Si yo empiezo a recolectar firmas, formo mi movimiento regional y salgo elegido pues porque ofrecí 500 soles o porque... ¿Qué control se va a pedir? Además, ¿a quién se va a pedir control? Hay que modificar la ley electoral. Y luego hay una gran pregunta que creo yo debería hacerse los electores. ¿Cuál es la razón por la cual muchos de los políticos que han llegado a los gobiernos regionales han formado sus organizaciones y han salido elegidos? Y yo tengo la tesis de que si bien hay gente muy bien intencionada y que quiere llevar la política adelante, el progreso de sus pueblos, sin duda los hay otros, como seguramente varios de los que has mencionado, que han formado sus agrupaciones como empresas. Es decir, yo formo mi grupo con un objetivo empresarial. ¿Cuál es? Enriquecerme políticamente desde el ejercicio del poder del gobierno regional. No tengo ningún temor de decir que en muchos casos eso es así. Y esa es la mayor perversión, porque además soy el jefe de la organización. No tengo que rendir cuentas a ningún jefe nacional de partidos políticos. No estoy sometido a ningún tribunal de disciplina, porque yo soy el rey del partido, que es el movimiento regional. Entonces, mientras eso no se corrija, no podemos pedir control unificado desde los partidos políticos. El Congreso tiene que modificar la ley y los electores reflexionar seriamente de las autoridades que eligen. ¿Se puede arreglar el asunto? Sí, mira, yo creo que hay un problema de fondo. El principal tal vez es que se mide la eficacia y la eficiencia de los gobiernos regionales sobre su capacidad de gastar, ¿no? Yo creo que ahí se parte de un problema. Tenemos a una gran cantidad de presidentes regionales que lo único que hacen es buscar o inventar obras para de esa manera justificar su nivel de eficacia en el gasto del presupuesto, pero se olvidan de los intangibles que tal vez son los más importantes. ¿Y eso por qué? Porque creo yo que con la eliminación del Consejo Nacional de Descentralización empezó todo este desmadre regional. No existe una instancia intermedia que se encargue de promover capacidades y generar planes de trabajo en los gobiernos regionales. Existiendo la ley que exige, primero hagan un plan y luego construyan capacidades humanas para ejecutar ese plan, y recién después de eso viene la asignación presupuestal, simplemente no se hace. Porque con el gran pretexto de que tenemos que incentivar el consumo, tenemos que incentivar el gasto público para que de esa manera el Perú siga creciendo, lo único que se ha hecho es distribuir la corrupción a lo largo y ancho del país. El presidente Ollanta, en su mensaje a la Nación del año 2013, si no me equivoco, habló de repensar la regionalización para evitar todos esos actos de corrupción. Bueno, ha pasado 2 años y no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que fue el tema central de su mensaje a la Nación. Y él le ofreció a Perú Posible retomar el tema del Consejo Nacional de Descentralización, porque esa instancia intermedia exigía la construcción de capacidades y permitía, por otro lado, que a partir de ello se generaran un montón de planes de regionales focalizados, y de esa manera se pudiera distribuir mejor el presupuesto. Mira el caso de Martín Vizcarra en Moquegua. Él no se preocupó pues en el puente, el camino, ¿no?, sino en la educación. Y demostró que en 4 años es más que suficiente poder hacer un salto cualitativo en materia de educación. Resultados, ni siquiera era popular, porque a la gente le gusta ver la obra física, le gusta ver el bypass, cosas que no sirven para nada, pero que sin embargo dan la sensación que está haciendo algo, ¿no? Está haciendo obra. Y los intangibles que verdaderamente construyen desarrollo, como este tema, la educación, o por otro lado una mejor inversión en salud, no en hospitales, sino en capacidades, en procesos, pues simplemente quedan de lado. Entonces, yo sí creo que la regionalización es una solución para los problemas del Perú. Las personas que existen simplemente gozan de una serie de incentivos perversos, utilizando una palabra que acabo de utilizar Mario, en el sentido de que
se dan las condiciones para que puedan cometer delitos. De acuerdo, para eso se tiene que reformar, entre otras cosas, la ley electoral, porque esto no puede estar saliendo una sarta, por supuesto que no, y el papel de la Contraloría. ¿no? El Contralor se ha vuelto un comentarista de la realidad y no ha organizado una unidad de trabajo que tenga que ver con los gobiernos locales y regionales. Mira, la gran discusión que tiene que haber en el Perú, tiene una verdadera reforma del Estado, tiene que ser, por ejemplo, acabar con esta corrupción que se da en todos los gobiernos locales. Es impensable una Lima con 40 y tantos distritos. No podemos continuar así. No hay economía de escala, cada alcalde es un caudillito, ¿no? Pero por lo pronto elevar la valla y igualar los criterios para partidos nacionales y movimientos regionales, porque si no, facilazo ser gobernador regional y manejar un presupuesto enorme. Y no le rindes cuenta a nadie. Así es, y no rendirle cuenta a nadie. Mil veces más fácil ser presidente regional que llegar al Congreso por un partido político. Pero hay otra cosa, en la ley de partidos políticos se da el peor de los incentivos, porque te permite crear un partido que luego, una vez que llegas a la presidencia de la región, puedes deshacerlo. Así es. O sea, una cuestión eminentemente electoral, por lo tanto no le rindes cuenta a nadie. Formas tu agrupación, llegas al gobierno regional y luego, chao partido, no existe. Además, entonces, y eso no se modifica. Ese tema de formación de que hablaba Juan, esa formación ya es muy difícil formar a los dirigentes, formar a los cuadros en los partidos en lo que significa la gestión pública. Si en los partidos, con la precariedad institucional que tenemos en el Perú, eso es dificilísimo, ¿correcto? ¿De qué cosas podemos pedir con estos movimientos que son efímeros y que se constituyen para una sola elección? Y además que ahora, como no hay reelección, para una y punto. Claro, ¿no? se para acabó una y ver todo lo que se puede hacer en los años de gobierno. No, pero han enloquecido, porque ahora están haciendo gasto por el gasto. No, bueno, van a robar más rápido, ¿no? Van a robar más rápido, eso es lo que va a pasar. Y también hay un problema social, ¿no? El problema social consiste en lo siguiente. Lamentablemente, que tiene que ver también con el clientelismo y el populismo de algunos, ¿no? ¿Por qué se reeligen algunas autoridades? ¿No? Que solamente se limitan a pintar la pista, a pintar algunas fachadas y a mejorar las bermas centrales, ¿no? Porque existe un clientelismo y un populismo que no mejora las condiciones de vida, sino que da la apariencia de mejora, como sucede en el Callao. El Callao es el mejor ejemplo donde están los peores índices de seguridad, pero sin embargo la apariencia de que ha cambiado es notoria. Todo el mundo dice, qué bonito está el Callao, muy bien la fachada, pero los barracones siguen siendo pues el gran proveedor de delincuentes en el Perú, ¿no? Y por otro lado, la infraestructura sigue igual y es causa de los problemas de tránsito que muchas veces en Lima no se pueden, o sea, se agudizan cuando llegan a Lima. Entonces, tenemos una serie de problemas como consecuencia de un mal diseño regional y que no se hacen y que nadie quiere arreglar, ¿no? O sea, ya sería hora que el Congreso termine su legislatura arreglando alguno de estos temas, porque es difícil, parece, por Dios. Vamos a ir a una pausa y regresamos con dos temas bastante puntuales. Los animales del Parque de las Leyendas, ¿qué está pasando con el Parque de las Leyendas? Definitivamente hay un informe que le era desfavorable al señor Castañeda. No basta con pararse al lado del león y decir, mira qué gordito está. Hay que demostrar que efectivamente los animales no están sufriendo. Y también el proyecto Tambo Mayo, un proyecto importantísimo también para Arequipa que amenaza con convertirse en otro Tía María. Ya volvemos. Acá nos estamos riendo de nuestras anécdotas en el Parque de las Leyendas. Todos hemos tenido, los que estudiábamos en la Católica, utilizábamos el Parque de las Leyendas para diversos fines, pasear entre ellos. Bueno, la denuncia de Serfor creo que fue seria, ¿no? Hicieron una visita, aparentemente no estaban en buen estado los animales, no había comida suficiente, pero una de las partes que me parecía bastante grave era la compra de 2 camionetas bastante caras, vamos, ni que se fueron a buscar al monte a los animales, ¿no? O sea, un carro del Parque de las Leyendas, salvo que vaya a transportar animales, y supongo que tiene que tener una configuración especial, podría ser un carro un poco más humilde, ¿no? Y por supuesto Juacatán, la fachada pintada de amarillo en 2x3, porque ¿no? Claro. No falla, el asunto no falla. Ha salido el señor Castañeda un poco molesto, pero yo creo que en lugar de salir molesto y a decir, miren qué gordo este león, debiera haber una respuesta un poco más institucional, menos mediática, ¿no? Acá todos estamos un poco con pena porque a mí el Parque de las Leyendas es un sitio que me da pena en general, ¿no? Claro. Mucho animal salvaje, grande, en espacios pequeños, da pena, ¿no? Claro, en realidad es difícil
emitir una opinión en torno a lo que ha pasado porque no sabemos. Hay dos posiciones, no. digamos, son... Si miramos al mono no sabemos si ha comido o no ha comido, pues. No sabemos si el mono está desnutrido, puede estar muy gordo y estar desnutrido como una persona, ¿no? Pero, en fin, son cosas que uno no sabe. Yo lo que creo es que, evidentemente, puede haber ocurrido que dentro de los problemas que ha asumido la administración, esta no haya sido de las mayores prioridades. Entiendo, los meses anteriores deben haber sido muy complicados para la administración actual de la municipalidad. Creo además que en cuanto al Parque de las Leyendas debería tomarse buenos ejemplos. Por decir, el zoológico emblemático del Central Park de Nueva York es un lindo zoológico en un espacio muy reducido, en donde todos los animales están muy bien cuidados, incluso los de zona tropical, porque hay ambientes tropicales, de tal manera que podría constituir el mejor ejemplo de cómo en un área reducida se puede tener animales de diversas especies y de diversas latitudes, no compatibles necesariamente con la ubicación del parque, y tenerlos bien. Ahora, yo sí creo en la importancia de valorar un zoológico, porque es la oportunidad que tienen los chicos y muchas veces los grandes de tener un contacto directo con animales que son exóticos. Yo no comparto esas tesis que hay de moda en algunos lugares del mundo que abonan por la supresión de los zoológicos porque representan en cierta forma la coacción de la libertad de los animales. Incluso hay países en América Latina, en algunas ciudades en donde se ha cerrado zoológicos. Unos amigos me contaban a un país cercano de un zoológico muy importante, de una ciudad importante de ese país, donde simplemente se cerró el zoológico con esta tesis. Sí creo que el no mantener a los animales en buen estado, sea si es esta la situación, sí amerita el reflexionar sobre estas circunstancias y poder poner este zoológico a punto, ¿no? Sobre todo que no tiene sentido tener dos zoológicos, porque está el de Huachipa también, ¿no es cierto? Ese es privado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí creo más bien en ofrecer cosas más fáciles de mantener de pronto, ¿no? Menos ambiciosas, y en lugar de tener, no sé, pues un elefante que se muere de hambre, que ya ni siquiera hay elefante, o una jirafa que no tiene por dónde sacar la cabeza. O leones estresados. Claro, ¿no? O delfines en piscinas muy chiquitas. Yo recuerdo haber ido, por ejemplo, en el Chapare, en la zona del Chapare boliviano, a un albergue de monos. La cosa más divertida que del mundo. Entonces no había una sola jaula, ni una sola, ¿no? Y los monos que llegaban ahí eran devueltos de personas que los habían tenido en sus casas. Claro, el concepto inicial del Parque de las Leyendas era para animales locales. Claro. Porque el zoológico de Barranco era el que tenía los tigres y los leones y todo ese tipo de cosas. Cuando desaparece el zoológico de Barranco, que ahora está en la zona que estaba en la zona a la entrada de Barranco, donde ahora está el Museo de Arte Moderno, se trasladan al Parque de la Leyenda. Se trasladan al Parque de la Leyenda. Yo creo que se debería retomar ese concepto temático. Más local. Más local porque, en primer lugar, los animales de nuestra fauna, pues simplemente tendrían mejor cabida y podría uno hacer cierto nivel de especialización, ¿no? Y de esa manera agrandar los espacios y evitar el estrés, porque verdaderamente es conmovedor ver a los leones, por ejemplo, en un estado de estrés permanente, desesperados en espacios muy pequeños para ellos, que va en contra de la lógica de la forma como tienen que ser los zoológicos hoy en día. Nosotros ni siquiera tenemos especialidades como que permitan elevar el nivel de seguridad, ¿no? De los animales para espacios más abiertos. Podrían ser peligrosos. En otras partes del mundo los animales no están en jaulas. Los que hacen el recorrido protegidos son los que observan. Pero ¿no? los niveles de seguridad con rayos X y todo ese tipo de cosas son altísimos, ¿no? Acá, si estás caminando y se te para un mono en la cabeza, acá no se les puede ni siquiera alimentar a los monos, no podríamos llegar a eso, pero sí al menos focalizar en algo mucho más temático que permita mejorar el gasto, ¿no? El control de calidad en el gasto, y de esa manera poder hacer una cuestión mucho más atractiva, ¿no? Y olvidarnos un poco de las jirafas y los leones africanos. Es un espacio lindo, como espacio físico, es un espacio además muy visitado, es un lugar donde de acceso al público ha mejorado muchísimo en los últimos años. Entonces ir viendo, ¿no? O sea, qué cosas se puede mejorar, ¿no? Y repito, el alcalde Castañeda, en lugar de molestarse y decir, miren qué gordo este león, dar una respuesta más técnica, que muestre documentos, que reflejen, ¿no? Y que no estar a la defensiva, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. No todo es un ataque. Además, miren, si entre un pleito
de si no está, no está, se muere el león o se muere el mono, se muere no sé qué, se va a fregar. Ya bastante drama tuvo con los surfers en la Costa Verde, ahora lo peor que le podría pasar es que se le muere un animalito. Así que un poco más de calma, ¿no? Y hay que estar atentos, y a los padres de familia que van al Parque de las Leyendas con sus hijos, deberían retirar todos los kioscos, que hay uno cada medio metro que venden golosinas. Eso, por ejemplo, no debería haber. Debería haber un solo sitio donde la gente pueda comer y después de comer caminar sin comida, porque sí es un escándalo la cantidad de basura que se deja en el Parque de las Leyendas. Yo voy muy seguido con mi hijo, y la cantidad de papeles y de golosinas que les tiran a los animales. Y un mono que se come una bolsa de chisito, se muere pues ahogado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tal vez también habría que son bien, es tan sencillo como hacer un food court, que todo el mundo siente coma como los y grandes parques a caminar temáticos. sin comida en la mano. Aprender de las buenas costumbres de los grandes parques temáticos, ¿no? Que tienen solamente un lugar para ese tipo de acciones. Así ¿no? es, así y es. Controladas. Y que la gente no lleve cosas en las manos y que dejen lockers sus carteras y que caminen mirando sin necesidad de tirarle nada a los animales. Eso sería como un punto número uno. Se nos va a quedar el último tema pendiente, porque merece una discusión un poco más amplia, no queremos pasarlo rapidito, pero sí, ojo que estamos al tanto del tema de Tambomayo en Arequipa, que se podría convertir en una nueva Tía María o Conga. ¿Por qué? Porque se está cometiendo demasiado este error. Pasar a que se apruebe el estudio de impacto ambiental sin que la población haya podido ver o observar de qué se trata, ¿no? Y después que el presidente ha dicho, en el caso de Tía María, se hará lo que la población dice, pues se refuerza pues el sentido, bueno, ahora, los errores acumulados. Ahí tiene. Ideológico, Yo creo que el principal problema no de no de este caso en particular, no lo conozco, ni tengo idea, sino en general es un tema ideológico. O sea, lo que está detrás de esto, de cualquiera, es un tema de la concepción del mundo, la concepción de la minería, la concepción del agro y la concepción de la vida. ¿Qué queremos? Queremos una cosa, queremos otra cosa. Es un tema ideológico. Y sobre el que hay que trabajar. Por supuesto. ¿No? Y que además tiene solución, ¿no? Tiene Por supuesto solución. Que sí. No se trata de que vivimos en mundos divorciados que no podemos encontrar puentes. Bueno, señores, gracias por estar aquí este viernes. Gracias. Ha sido Muchas muy encantador gracias. conversar con ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Nos encontramos como siempre a las 7 de la noche. Les deseo un magnífico fin de semana. Gracias por acompañarnos.